Continuamos con La Noche. Con nosotros también está en nuestros estudios de NTN 24 Gustavo Moreno Rivera, abogado experto en Derecho Probatorio y Penal, y es autor del libro El falso testimonio, una investigación que devela la forma como la justicia, entre otros aspectos, le da una valoración errada muchas veces a testimonios que resultan siendo falsos y terminan condenando a personas inocentes. Gustavo, hoy al escuchar estas declaraciones del contraalmirante Arango Bacci, muchos se preguntarán si esto le pasó a un contraalmirante de la República, a un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué puede esperar un ciudadano común y corriente? ¿Qué tan repetitivas son estas situaciones en las que los falsos testimonios terminan condenando a un ciudadano que es inocente? El falso testimonio, Jefferson, desafortunadamente se ha vuelto una forma de sicariato moral. En el país existe una fábrica de falsos testigos, de pinochos. Desgraciadamente debo hacer el símil con la pieza de la literatura infantil de las fábulas de Pinocho. En Colombia existen muchos pinochos y el pinocho es un títere, una marioneta. Detrás de esas marionetas hay unos fabricantes de esas mentiras que al mejor estilo de una receta de cocina se las dan a estos pinochos para que las aprendan y las reciten en los escenarios judiciales. Hoy Gabriel Arango Bacci reclama justicia, quiere saber quiénes están detrás de esas mentiras. Ya ubicaron a uno de los falsos testigos, a varios falsos testigos, pero no sabemos quiénes están detrás de esas mentiras. Sí, desafortunadamente este caso es recurrente. Si le pasó a Gabriel en el año 2009, a la fecha no ha obtenido justicia, no sabe quiénes están detrás de esas mentiras. Yo le puedo citar otros casos adicionales al de Gabriel Arango Bacci para demostrarle que esto se democratizó en el mal sentido. Luis Fernando Velasco, Nancy Patricia Gutiérrez, Sigifredo López, Carlos García Orjuela, Angélica Ramírez y Luis Alfredo Ramos. Son personas que han sido vinculadas a conductas muy graves por falsos testigos, como Gabriel Arango Bacci. Doctor Moreno, pero se preguntaría uno de quién entonces es la culpa de que no se determine quiénes son los que fabrican o quiénes son los que finalmente ordenan a estos pinochos mentir. ¿Por qué esto está quedando en la impunidad siendo un fenómeno tan repetitivo como usted lo ha reseñado en algunos casos? El país hasta ahora se despierta y se da cuenta que hay un cáncer que carcome a la justicia que se llama la fábrica de los falsos testigos. Afortunadamente, el fiscal general de la Nación actual creó un grupo que sin duda es insuficiente para el mal que estamos enfrentando. Apenas las investigaciones están visualizando a los falsos testigos, apenas se están procesando a estos pinochos, a estos pastorcitos mentirosos, pero todavía las investigaciones no han adelantado lo suficiente para ir detrás de las personas que fabricaron las mentiras como un discurso o como un libreto de novela. Las investigaciones tienen que ir más allá. Hay que ir detrás de las personas que están fabricando estos falsos testigos, estos fabricantes de mentiras. Hay que fortalecer las investigaciones, hay que fortalecer al grupo que hoy lucha en contra de los falsos testigos que creó el actual fiscal general de la Nación. Es un grupo que ha hecho una buena tarea, pero es un grupo que no tiene las herramientas suficientes para enfrentarse a este cartel, a esta fábrica, a esta industria criminal de mentiras. Jefferson. Contraalmirante retirado Gabriel Arango Bacci, en el caso específico suyo, me imagino que pues usted siente un alivio porque pues finalmente recobró su libertad y no lo condenaron. Pero ¿usted siente que le hace falta algo más todavía? ¿En qué momento va a quedar completamente tranquilo frente al caso específico que usted tuvo que sufrir? Yo realmente considero que cuando se haga justicia es cuando le caiga el peso de la ley a los que han sido los autores de este crimen. Los autores intelectuales y los autores materiales. Yo difiero un poco tal vez del doctor Gustavo Moreno en llamarlos pinochos. Aquí no hay fábrica de pinochos, aquí lo que hay es una fábrica de delincuentes y bandidos que están acabando con la vida de mucha gente. Aquí tenemos grandes casos como los que él mencionó, pero estos específicamente falsos testigos les tienen que caer el peso de la ley. Hay que buscar quién los está trayendo a los escenarios judiciales. ¿Quién está detrás de estos falsos testigos y por qué la justicia en Colombia le cree a un delincuente y no le cree a una persona honesta? Hemos visto muchos casos de esos.
Claro que sí, y precisamente pues por eso es que hemos invitado al señor Gustavo Moreno, porque ha escrito un libro que se llama El falso testimonio. Finalmente, doctor Moreno, ¿en qué porcentaje de casos, según estas investigaciones que usted ha llevado adelante, o con qué frecuencia finalmente hay justicia? Porque finalmente muchas de las personas que terminan siendo condenadas siendo inocentes, quizás al recuperar la libertad, pues finalmente deciden alejarse de esos casos, pero en sí la injusticia que se cometió contra ellos queda en la completa impunidad. Desafortunadamente estamos empezando a combatir esta fábrica. El país no conocía que este mal existía. Se creían que eran casos aislados, seguramente solo en el caso del almirante Gabriel Arango Bachi, en el caso de Nancy Patricia, en el caso de Sigifredo, en el caso del senador Velasco. Pero hoy el país no conoce quiénes están detrás. Los casos son muchos. La muestra de un botón es que uno de los testigos en el caso del almirante Arango Bachi trató de colaborar y semana siguiente a la manifestación de su deseo de colaborar y de revelar quiénes estaban detrás de esos falsos testigos, de esas mentiras, lo asesinaron. Esas investigaciones están siendo torpedeadas. Hay que fortalecer a la Fiscalía, hay que pedirle a la Fiscalía que fortalezca al grupo de falsos testigos que combate este mal para ir detrás de los fabricantes, de los empresarios de la mentira judicial que está produciendo resultados y que hoy puede afectar a cualquiera. Hay muchos casos que conoce la opinión pública que son personas que han sido vinculadas a conductas graves y son personas del común, como usted y como yo, Jefferson, y que hoy pueden ser afectadas, vinculadas a un proceso penal por mentiras judiciales, por falsos testigos. Usted también ha investigado el caso de Gabriel Arango Bachi, ese contraalmirante retirado que nos acompaña el día de hoy. ¿Quién cree usted que está detrás de todo esto? Si ustedes insinúan o prácticamente aseguran que pese a que ha habido la intención de esos mismos testigos de revelar finalmente por qué estaban mintiendo, pues finalmente no lo hicieron o sucedió algo para que no dijeran esa verdad. Sin duda hay manos criminales detrás del caso del almirante Gabriel Arango Bachi y manos con mucho poder, pues asesinaron a un testigo que iba a contar quiénes estaban detrás de esas mentiras. Y las investigaciones, 6 años después, no han avanzado como deberían en este momento estar dando resultados. Hay manos criminales al punto que la misma Corte Suprema de Justicia decidió compulsar copias para que se investigaran a altos funcionarios. Le compete a la justicia establecer la responsabilidad de esos altos funcionarios y de las personas que por acción o omisión le dieron veracidad a los mentirosos, a pruebas falsas, a pruebas fabricadas para producir resultados en el escenario judicial en contra del almirante Gabriel Arango Bachi. Doctor Gustavo Moreno Rivera, abogado experto en Derecho Probatorio y autor de este libro denominado El falso testimonio. Yo le agradezco que nos haya acompañado y nos haya aportado este análisis para este trabajo periodístico que hoy le estamos presentando a nuestros televidentes en todo el continente americano. Jefferson, a usted por invitarme y quiero pedirle a la opinión pública que por favor no traguemos entero. No más falsos testigos, cero impunidad con las mentiras judiciales y con los fabricantes de estas mentiras que se producen en el escenario judicial. Muchas gracias. Nosotros vamos a una última pausa y cuando regresemos ya estaremos en la parte final. Estamos con el contraalmirante retirado de la Armada de Colombia, Gabriel Arango Bachi. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.